Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos toca las fibras, que es savings, ahorros. ¿Y qué hay con los ahorros? ¿Un reto? Sí, un reto a que nos expliques o nos dejes saber de qué manera, porque siempre estamos escuchando a todos los gurús que hay que ahorrar, que hay que tener dinero guardado Ok. para, no sé, 1 o 2 meses, en fin. Entonces, la pregunta de millón, o más bien el sentimiento en común es que ahorrar es extremadamente difícil y más con todos los costos, los gastos, la inflación, que además tampoco colabora para nada. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿existe alguna manera para poder ahorrar hoy en día para las personas que ganan un sueldo regular, que no ganan miles y miles y miles de dólares mensuales, sin hacer un cambio brusco? Y no me vas a decir, no, deja de comer, deja de ir a, deja de utilizar el carro. Algo que sea de verdad posible. ¿Existe alguna manera de hacer ahorro o de crecer ese ahorro o posible ¿Fondo? fondo? ¿Existe una manera o eso es algo que Bueno, simplemente en social media se habla para atraer nuevos followers, pero en realidad es algo que no es posible? ok, ok. Bueno, tienes un montón de cosas. Ok. Primeramente, social media. Bueno, nosotros no somos influencers, así que no vamos a hacer o decir nada aquí simplemente para atraer pistas o lo que sea. Al final del día, la respuesta que vamos a dar aquí le va a servir a una familia. Ahora, me llama la atención algo porque tocaste este tema de los ahorros, pero estás tocando también algo que es una realidad y quiero que las familias que están allá afuera puedan entender esto. Trabajar con un equipo de financiamiento de hipotecas como nosotros les abre las puertas a incluso otro tipo de servicios indirectamente, porque esta es la realidad. Nuestros servicios directos no necesariamente somos consejeros financieros o llámale financial advisor, pero técnicamente terminamos convirtiéndonos en estos asesores financieros, financial advisors, porque me acabas de hacer una pregunta. ¿Cómo las personas, nosotros los mortales, De a pie, el promedio, el de a pie. no los supermillonarios, podemos simplemente ahorrar dinero, porque es sumamente difícil? Créeme que estoy de acuerdo contigo, esto lo hemos escuchado innumerables veces y es principalmente cuando hablamos de todo esto de down payment, gastos de cierre, etcétera, viene esta respuesta. Entonces, No, también recuerda, nosotros, aunque no somos influencers y nos dedicamos directamente a dar este tipo de advice o consejo, sí, por nuestras manos pasan un montón de, digamos, perfiles financieros y vemos ciertos parámetros o patterns que se repiten de cosas que influencian de manera positiva y negativa, y eso nos da como la experiencia de saber qué funciona y qué no. correcto. Y vale destacar también que nosotros operamos en el sistema de lending, o sea, el sistema de préstamos más avanzado del mundo. Eso es una realidad. El sistema de hipotecas en los Estados Unidos, comparable al resto del mundo, les puedo confesar, les puedo decir y les puedo asegurar que es superior de una escala del 1 al 100, es superior literalmente en un 80%. Perfecto, pero ahora, no nos desviemos del tema, Ok, volvamos a la pregunta inicial. ¿Se puede o no se puede ahorrar sin dejar de comer, ok, poner gasolina ok. y pagar los gastos básicos? ¿Es posible, sí o no? ¿Y de qué manera? La respuesta es sí. Perfecto, check. Ok, Ahora, ¿cómo? se puede ahorrar con deuda. ¿Perdón? No, no, espérate, yo te dije cómo podemos ahorrar, no cómo podemos adquirir una deuda más. Se Lo que puede. queremos es disminuir, no aumentar Ok, las deudas. ok. Vamos a comenzar por algo y esta es la realidad. Utiliza deuda para ahorrar. Ok, eso en teoría puede sonar muy bien. Lo que necesito es que me muestres primero de qué manera y que me des las suficientes pruebas, porque quizás
a mí me puedas convencer, pero necesitamos convencer a los que nos están escuchando. Claro. Y hasta ahora, lo único que escucho es deuda. Y esa no es una muy buena palabra para absolutamente nadie en este momento. Así que, por favor, acláranos un poquitico más eso. Claro. Ok, vamos a aclarar todo esto. Necesito que me ayudes a responder preguntas que yo sé que estas familias que están allá afuera escuchándonos y viéndonos van a responder igualito. Perfecto. Vamos a hablar de suscripciones. Uf, ni siquiera, Netflix. por supuesto. Y no voy a decir de antemano, no las vamos a cortar. Solamente quiero que entiendan esto, que hacia dónde voy con la deuda. Netflix. Tenemos también todos los demás streaming. Vamos a hablar de Netflix, que es el más conocido. Tenemos el gimnasio, tenemos Lavar el carro. exactamente, que también ya se convirtió en una suscripción. Ahora, todo esto que estamos hablando, hay algo que quiero que tengan en cuenta y es que si ustedes revisan, todas estas suscripciones toman el dinero de sus cuentas de manera como Automática. exactamente. Entonces, Claro, eso lo hacen para que a uno no se le olvide. Imagínate, después hay que pagar recargos, intereses, todo eso. exactamente, ahí quiero llegar. La mejor manera y siendo realista, la manera, no solamente la mejor, honestamente, hoy en día la manera de poder ahorrar es haciéndolo de una manera automática. Entonces, Ok, yo te entiendo, pero hasta ahora lo que has mencionado es gasto, 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 ahí voy. no ahorro. Pero voy a ponerle otro gasto. Vamos a ahorrar con otro gasto. Ok, Voy a llegar allá. Es bien importante entender todo esto inicialmente porque esto nos va a dar una muy buena herramienta. Y vamos a entender por qué con deuda simplemente podemos ahorrar y crear riquezas para el futuro. perfecto. Riqueza, no estamos hablando de convertirnos en millonarios, ¿no? Riqueza estamos hablando de cualquier cantidad de dinero que no teníamos Exactamente, el y vamos a tener. famoso net worth, Exacto. lo que alguien tiene para poder hacer líquido después de todos sus gastos y obligaciones financieras, ese famoso ahorro. Ahora, ya entendimos que todas estas compañías retiran el dinero de sus cuentas de manera automática. Sí. Excelente. ¿Sabías que eso, y para aquellos que ya la tienen y para aquellos que van o están pensando en tener una hipoteca, la respuesta es las hipotecas son igualitas. Hoy en día las tratan así. Tienes la opción de pagarlo manual, pero en su mayoría, 99% de las veces, tienen la opción de pagarse de manera automática. Entiendo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una comparación y esta comparación que voy a hacer es bien importante. La cantidad de ahorro que tiene una familia que renta únicamente por un periodo de tiempo indeterminado. Estamos hablando aquellos que rentan toda su vida. Ok, entiendo. Versus la familia que tiene una propiedad. Perfecto. Entonces, encontramos que la mayoría, y estas estadísticas son reales, esto no es anécdota, es algo que se puede comprobar, las familias que únicamente rentan, en su mayoría, son los que menos ahorros tienen o prácticamente no tienen ahorros, o este famoso net worth que sí tiene una familia que tiene una propiedad. ¿Por Entonces, qué? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? claro, se llama, voy a soltar una palabra técnica, pero inmediatamente vamos a entender qué cosa es. Se llama amortización. Esa palabra está muy complicada, por favor. Exactamente. Es simplemente esto. Los préstamos hipotecarios, al igual que cualquier otro préstamo, están compuestos del famoso principal y el interés. Ujú. En algún punto vamos a pagar con esto de la amortización, que es simplemente el continuo pago de esta o el repago de esta deuda, vamos a simplemente cada vez a pagar menos intereses y más al principal. Es como funcionan las hipotecas. Entonces,
de manera automática nosotros estamos poniendo dinero en ahorros. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pagamos mensual, tenemos una porción que va al principal de ese préstamo y ese principal de ese préstamo representa o puede representar en el futuro dinero para nosotros. Ya veo por dónde vas. Claro, el interés es el costo normal, pero la cantidad que se va sumando al valor de la propiedad o a lo que en realidad le estamos aportando al principal sería como el tipo de ahorro que estamos haciendo. Puede ser una opción, puede ser una opción. Invertir, todos queremos invertir. Si van a invertir, háganlo de manera automática también. Inviertan en un index fund, un fondo de estos que tiene en su mayoría, vamos a decirlo, agrupa las compañías más grandes de los Estados Unidos y estos fondos históricamente tienen un, vamos a llamarle un retorno o un performance de aproximadamente entre un de 6 a 10%, mucho histórico. Entonces, si van a hacer esto, es poner ese dinero en automático ahí. Sí, pero teniendo en cuenta lo que no me acabaste de explicar, hay que tener algo. O sea, todos tenemos que vivir en algún lugar. Exactamente. Ahora entiendo por dónde vas. Todos tenemos que vivir en algún lugar. Si yo rento, voy a pagar una renta, pero no estoy guardando nada. Si invierto en estos fondos, igual tengo que vivir en algún lugar. Exactamente. Entonces, podría ser un poco más difícil. Ahora veo el punto hacia dónde vas. Exactamente. Entonces, nuevamente regresamos a la comparación cuando estamos rentando versus cuando tenemos la propiedad. Es un fenómeno. La mayoría de estas familias que están rentando versus estas otras familias no tienen estos ahorros. Ahora, puede venir vamos a llamarle contraparte o respuesta o incluso pregunta retando un poquito esto que va a decir, ok, Déjame preguntarte a ver si es lo mismo que después de escuchar esto fue lo primero que se me ocurrió. Ok, pero la mayoría de personas cuando tú escuchas y no te argumentan que no quieren comprar una propiedad por el dinero ni por nada, sino que dicen, tú sabes qué, yo tengo que viajar mucho y el hecho de comprar una casa me va a limitar. eh, ¿Qué podrías decir para esas personas que el hecho de comprar una propiedad más allá del ahorro, lo que te va a limitar un poco el poderte mover? cuando decimos tenemos que viajar mucho, suena a que es por trabajo. Moverse, a lo mejor no le gusta vivir mucho tiempo en una misma zona, cualquier cosa puede pasar. Volvemos al mismo principio. Estás poniendo dinero al principal. Esta propiedad que ya compraste se puede rentar y te puede ayudar incluso a pagar la renta de otro lugar. Ahora, depende de la ciudad. Esa es la realidad. Pero de todas maneras, incluso, y este es el punto, te limita geográficamente. Pudiéramos decir que sí. Ahora, estadísticamente, volvemos a las familias que no están limitadas geográficamente, que son la mayoría, y a pesar de que ya le dimos solución a esta familia que tiene que viajar, ¿qué pasa con las que no tienen que viajar por trabajo o esta limitación geográfica no es un problema? Volvemos al mismo principio. Ahora, antes de quedarnos o volver al mismo principio, tenemos que hablar de algo bien importante y es que muchas personas van a decir, sí, pero cuando estás pagando una hipoteca, la mayoría se va al intereses y por, vamos a llamarle 10 años de tu vida, estás pagando en su mayoría intereses. ¿Eso no es similar a pagar una renta? La respuesta es no, porque cuando estás pagando la renta, no estás de alguna manera pagando nada a ningún principal, no estás poniendo nada en ningún ahorro en su mayoría. Si alguien lo está haciendo, perfecto, eso sería ideal, pero la realidad es otra. Entonces, sin embargo, si tú estás en tus primeros 10 años de hipoteca, por así decir, que es la manera en la que están estructurados estos préstamos que se le llama close-end loans, que son simplemente préstamos que se sabe cuánto se va a pagar desde el principio, en su mayoría
o como están, en el principio la mayoría se va al interés, es como se paga interés primero y luego se va pagando al principal. Pero esto es lo que sucede, incluso en los años que menos principal se paga, se está pagando algo de principal y estamos poniendo quizás 200, $300 ya aparte, ya están El de tipo de este lado, ahorro, claro. exactamente de manera automática, cuando en muchos casos nosotros no estamos haciendo de manera automática esta inversión. Y te puedo dar un número, que hay una teoría allá afuera muy, muy interesante, y es un número: cuánto dinero tuviera que alguien poner de manera automática para poderse retirar, vamos a llamarle, con lo que se le llama riqueza. Hay una teoría que dice que $27 diarios sería lo ideal para que alguien pudiera retirarse con riqueza. Esos $27 automáticamente irían a un fondo, index fund, esto que le acabo de decir, pero es difícil. Pero vamos a ser honestos, en realidad el hecho de ponerlo automático nos quita, digamos, el titubear a la hora de tomar la decisión si lo hago o no, o si pongo esos fondos y los utilizo para algo En más. comparación, en la edad de retiro, las familias que tienen una propiedad versus la que toda la vida rentó y nunca compró una propiedad, a la hora de retiro, la familia que compró tiene más ahorros en general, incluyendo todo el dinero que ya tienen puesto en el principal de la propiedad. Sí, Y por supuesto. Además, eso solamente pensando en la casa primaria. Ahora, si vamos a la casa de inversión, recuerda, todo el mundo dice, es más exactamente, barato rentar que comprar, pero vamos a ser bien honestos. En realidad, ¿cuántas personas compran una propiedad y dicen, no, la voy a rentar por menos de lo que a mí me cuesta todo, incluyendo, digamos, asociación, si es asociación, taxes, insurance, todo eso? Ese costo, ¿a quién se lo pasan? A la persona que está rentando la por propiedad. supuesto, esto es lo que es, eso es un hecho. Eso es completamente un hecho cuando tú estás rentando, porque muchas veces las personas escuchan, oh, tú le estás pagando la hipoteca a alguien más. La respuesta es sí, sí, pero tenemos que vivir en algún lugar también. Eso es un hecho, ¿no? Es una realidad. Ahora, ¿cuál es el punto en el que esto se convierte en una herramienta? Voy a ser sumamente repetitivo acá. Están, sin ni siquiera pensarlo, están de manera automática poniendo dinero en ahorros. Claro, eso es como tú dices, hacer un pago automático y ya, el dinero no te pregunta, no tienes la opción, Es no, que nada. vas a pagar tu casa, no vas a dejar de pagarla, vas a continuar pagándola. Esto también es inversión. Y sí, para aquellos que dicen, no compres tu casa como una inversión, tu casa no es una inversión. Comprar una propiedad es una de las inversiones más inteligentes que muchas personas pueden hacer. Muchos supuestos o llamados gurús de finanzas allá afuera le van a decir que no, que los está limitando, que comprar una propiedad no es positivo, que hay 100,000 costos, 100,000 situaciones, etcétera. Pero la realidad es esta nuevamente: todos los meses se está poniendo dinero al principal, y aquí es donde viene el punto de inversión. Esta propiedad que compramos continúa apreciando. Esa apreciación es suya. Es como un interés intrínseco que hay. Vaya, vamos Exactamente a esa poner este apreciación. ¿Y qué ejemplo. quiero decir con apreciación? Si compran una propiedad que hoy día cuesta $500,000 y en 20 años cuesta $1,000,000, esos $500,000 de apreciación de antemano ya son suyos. Son tu ganancia básicamente Exactamente. la propiedad. Entonces, ahorramos dinero porque le pusimos al principal, está ahí, ese dinero está ahorrado. ¿Se puede hacer líquido? La respuesta es sí, de muchas maneras. Y tenemos la apreciación de la propiedad, que es retorno de inversión. Y ahora, ¿Qué viene más más tienes? todavía, ¿Qué más tienes? porque ¿qué pasa con esta ganancia? Ok. Perfecto, pero si vendo la propiedad, me van a comer en taxes. Bueno, Es verdad, muchas personas preguntarían lo mismo, ok, que lo que gané quizás en apreciación lo voy a perder en taxes, o sea, ¿cuál fue la ganancia entonces? exactamente, y no funciona de esta manera. Existe una excepción para la venta de las propiedades
primarias, o sea, su casa. Si presentan la declaración de impuestos como solteros acá en los Estados Unidos o cabeza de familia, etcétera, tienen una excepción en ganancia, no en el costo de la propiedad, en la ganancia que tienen después de gastos, después de haber vendido propiedad, pagar el mortgage, todo, de hasta $250,000. Y si es una pareja que presenta una declaración de impuestos conjunto, o sea, los famosos casados presentando los taxes juntos, tienen hasta $500,000 de excepción en los que no se pagan impuestos. Entonces, Es un si, win-win. exactamente, si una pareja, y vamos a pensarlo así, si una pareja decide o una familia decide comprar esta propiedad, en 20 años se retira, tiene $500,000 de apreciación, más lo que tienen ya puesto en el principal, y deciden vender esta propiedad para simplemente buscar una propiedad que tiene menos costos, que es mucho más cómoda porque ya no tiene la familia, bueno, quizás en 20 años los hijos ya se fueron, ya están hasta casados, tienen su propia Las familia. responsabilidades cambian. Exactamente. ¿Qué pasa con todo este dinero? Bueno, la mayoría de todo este dinero regresa hacia nosotros de manera tax free. So, de alguna manera estamos haciendo una inversión, sí o no. Entonces, una de las mejores maneras que existen en el presente para ahorrar es ahorrar de manera automática, y cuando ahorramos de manera automática, si utilizamos deuda y en este caso una hipoteca, estamos ahorrando. Es un hecho. No solamente estamos ahorrando, estamos invirtiendo. En conclusión, sí podemos ahorrar con una deuda. Exactamente. Perfecto. Entonces, bueno, para todos los que nos escuchan y nos ven, ya saben, hagan preguntitas, envíenos mensajes, compartan estos videos con cualquier miembro de su familia, conocido, amigo. Yo soy Herbert, tengo a Johanna conmigo, y recuerden que pueden conectar con nosotros en todos nuestros canales de social media, Instagram, Facebook, nos pueden buscar en Google. Para aquellos que les encanta la inteligencia artificial, si ustedes escriben "pregúntale al lender" en su chat de inteligencia artificial favorito, inmediatamente los va a conectar con nosotros. Nos vemos en la próxima.